de nada, quiero, que sí, quiero recordarles um, lo que siempre digo en cuanto al Apocalipsis, que el Apocalipsis como tal no fue escrito, um, fue escrito para nosotros, pero no fue escrito a nosotros. Por lo tanto, hay que saber identificar y hacer una exégesis correcta, explicar lo que dice el texto y tratar de entender lo que trata de afirmar el autor, es decir, en este caso Juan. Eso de ahí es bueno, es una norma de la interpretación bíblica. El texto no fue escrito a nosotros, es decir, tenemos que descodificar lo que está codificado, algo que fue escrito en este caso, al final del primer siglo, o en el caso de textos del Antiguo Testamento, textos que pues fueron escritos 500, 600, 800 años antes de Cristo, o sea que están todavía más lejos en un entorno sociopolítico, religioso muy diferente, idiomático también muy diferente a nosotros. Recordémonos que la Biblia no fue escrita originalmente en español, sino en hebreo, griego y arameo. Así que lo que estamos aquí trabajando es con una traducción de las Sagradas Escrituras. Recordemos también, simplemente para revisar, y para recordar, porque como esto se convierte en algo tan complejo, se nos olvidan las cosas básicas. Y es bueno recordarlo y repasarlo una y otra vez. Um, este libro fue escrito a alguien. Sus lectores, el, el autor escribió su mensaje a un receptor, a los lectores en este caso, que están descritos en los primeros tres capítulos del Apocalipsis. Es decir, los cristianos en el primer siglo, en este caso él los identifica con las cartas a las siete iglesias, y pues ya hemos visto esas cartas y hemos identificado que estos mensajes son para toda la iglesia, especialmente en el primer siglo. Para aquellos vale cuando hablan acerca de persecución, las cartas, por ejemplo, en el capítulo 1 también. Oh, bienaventurado el que lee y bienaventurados los que escuchan la palabra. Se refiere, por ejemplo, a cuando están en la iglesia, uno que sabe leer, lee la carta que les llegó pues, por medio de un mensajero, o sea, una carta de Pablo, o en este caso el Apocalipsis. Y bienaventurados también los que escuchan, los que no saben leer, que en ese tiempo eran muchísimo más que hoy. Um, y que los escuchan y que lo aplican. Así que estos textos están escritos para personas en el primer siglo que eran cristianos, creyentes, judeocristianos, gentiles cristianos, y que tenían una cosa en común, además de su fe, eran perseguidos por la iglesia, por el Imperio Romano. Así que allí en eso se trata, como ya lo vimos semanas atrás, de eso se trata cuando en el Nuevo Testamento hablan del tema de la tribulación, es la persecución bajo el Imperio Romano. Y eso lo vamos a ver ya también en los próximos capítulos, empezando ya también en cuando empieza a aparecer la bestia. En este caso, creo que el versículo 7. Pero bueno, en resumen, el tema de hoy trata acerca del decreto de Dios que asegura su presencia con su pueblo y sus testigos efectivos, lo cual conlleva a su aparente derrota, la de los testigos, y culmina en el juicio de los opresores y a la reivindicación de los testigos. Toca identificar a los testigos, quiénes son. Versículo 1 y 2 presentan el decreto de Dios, asegura el establecimiento de su presencia entre su pueblo, que los protege en medio de la persecución y el sufrimiento. Antes que nada, quiero presentar cinco diferentes
son tipos de interpretaciones que existen acerca del pasaje de los dos testigos. Es decir, aunque la iglesia de Cristo es una, las interpretaciones del Apocalipsis y especialmente de este capítulo y de muchos más son múltiples. Y hay que saber discernir cuál es el correcto y sobre todo hay que tratar, sobre todo, de entender qué es lo que quería decir el autor, porque eso es esencial para poder entender siquiera lo que estamos leyendo y así poder ah, responder afirmativamente a la pregunta de Esteban en Hechos 7. ¿Entiendes lo que lees? Eso es mi intención, de que entendamos lo que leemos, entendamos el texto porque hay posibilidades y hay claves para entender el texto y esas claves se encuentran entre tapa y tapa. Así que hay que mover un poco las páginas, hay que leer, hay que comparar y ver en qué se basa y dónde se repiten ciertas frases que nos indican a qué se refería el autor aquí, Juan. Bueno, en cuanto a las interpretaciones existentes, la primera es el entendimiento futurista, que proyecta estos versículos al tiempo de la tribulación futura, inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Y en este caso, como vimos, a la mitad de la última semana, de las 70 semanas profetizadas por Daniel, por el libro de Daniel. Típicamente el templo y el altar son interpretados literalmente refiriéndose al templo restaurado en la ciudad santa de Jerusalén, es decir, el famoso tercer templo, que prácticamente ya está listo, solo falta el lugar donde construir. Los que adoran en ella son judíos creyentes. La medición del templo significa que serán físicamente protegidos por Dios. Bueno, en eso coincide. La corte exterior es identificada con gentiles que perseguirán al remanente y hollarán a la ciudad de Jerusalén durante el tiempo de 42 meses. La interpretación preterista del Apocalipsis identifica todo de manera literal, describiendo la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Recordémonos de la persecución de la um, presión, opresión del Imperio Romano que sucedió en el primer siglo. Oh, y que terminó en el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo. Es decir, aquellos que los preteristas identifican precisamente a partir de este texto donde todavía hay un templo que será medido, con un indicio de que el templo todavía existe, todavía está allí, es decir, que el Apocalipsis fue escrito antes del año 70 y lo ubican por lo general alrededor del año 54 después de Cristo, en el tiempo de Nerón. Esto tiene que ver con el tiempo del capítulo 16, creo, con el número de la bestia, que lo identifican directamente con Nerón. Bueno, algunas perspectivas futuristas interpretan literalmente el texto, viendo a Jerusalén, al altar y al patio como un complejo cultico real en Jerusalén. Es decir, igual que los preteristas, allí está el templo, el altar, el patio, aunque no es en el futuro. Relegan la narrativa al futuro, pero entienden las descripciones de manera figurada. Las imágenes del santuario, del altar, de los adoradores se refieren a los judíos, cuya salvación está asegurada al final de la historia, de todos los judíos. La corte exterior son no creyentes judíos o judíos no creyentes, mejor dicho. Ambos grupos sufrirán persecución durante 42 meses, es decir, judíos, creyentes y no creyentes. Una oposición similar es la cuarta, los gentiles son la iglesia apóstata, que se alineará con los que perseguirán al verdadero espiritual, Israel espiritual. Es decir, los que están adorando en el templo son el Israel verdadero o los creyentes judíos y los que están afuera es tanto la iglesia apóstata como también
bueno, sí, es la iglesia apóstata. Una quinta forma, que entiende el texto de manera simbólica, pero interpreta el atrio como expresión física del Israel verdadero y espiritual. El acto de medir significa que su salvación, la de los adoradores, está asegurada, a pesar del peligro físico que pueda sufrir. Se basa en el sellado del capítulo 7, 2 al 9, donde se sellan a los santos que están en la tierra. Y es consistente con primero el libro de Enoch, donde un ángel mide a los elegidos justos y asegura que su fe será fortalecida y no destruida, a pesar de la destrucción de los pueblos. De hecho, les dejo aquí en el PDF que les voy a entregar mañana o pasado, a una lista de textos bíblicos, donde la metáfora de medir en el Antiguo Testamento es usado como protección o como juicio. Es decir, se mide para tener en mente lo que debe protegerse o lo que debe destruirse. Um, Vamos a ver un par de cosas en el texto y voy a empezar, obviamente, con el inicio, así suele hacerse. En el 11, versículo 1, donde nos encontramos con un montón de metáforas, contextos simbólicos que esperan ser identificados. Y se me fue dada una caña de medir semejante a una vara. Y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que en él adoran. Este es el versículo 1. Por cierto, aquí el texto griego, eso lo revisé brevemente, empieza con con una conjunción, con la y, es decir, que conecta el texto anterior, que es el ángel y el librito que vimos la semana pasada, directamente, está enlazado con el capítulo 11. O sea, no es algo separado, sino que es unido. Así también el capítulo 10 veo, tiene esa unión, es decir, vemos enlaces de esto. Pero vamos al tema. El acto de medir. El acto de medir es una acción de protección de los habitantes de la ciudad contra el peligro y la contaminación del exterior. Vemos algo similar en el capítulo 21. Vamos al Apocalipsis 21, que es importante porque nos ayuda a entender esto más. 21, 15 y 17. Dice, y el que hablaba conmigo, es decir, un ángel, tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y el 17, y midió su muro 154 codos, según medida humana, que es también de ángel. ¿Ya? Aquí vemos que el ángel mide la Nueva Jerusalén. Aquí tenemos la acción de medir. Y vamos a ver ahora en cuál texto del Antiguo Testamento se basa el autor aquí, Juan. Vamos al libro de Ezequiel. Y es importante ver esto porque es la base que le sirve a Juan para muchas cosas aquí en el capítulo 11, junto con otros textos del Antiguo Testamento. Ezequiel 43. El 43 dice, bueno, empiezo con el 1. En el año 25 de nuestro destierro, al principio del año, a los 10 días del mes, 14 años después de haber sido tomada la ciudad, es decir, Jerusalén, en aquel mismo día vino sobre mí la mano del Señor y me llevó allá. En una visión divina, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual hacia el sur había una construcción parecida a una ciudad. Me llevó allá y aquí había allí un hombre cuyo aspecto era semejante al bronce, con un cordel de lino y una caña de medir en la mano, y estaba de pie en la puerta. Um, y pues
esa es la base. Ahí tienen todo el 40 al 48, Ezequiel 40 al 48, tratan acerca de la visión del futuro templo. Y esta es la base de la imagen del templo que utiliza Juan aquí en el capítulo 11. Y vemos pues que allí también aparece una vara para medir. Una segunda referencia a medir una ciudad o medir el templo, medir la ciudad en el Apocalipsis 21 y el medir el templo en el Ezequiel 40. En Ezequiel 44:8 al 10, no vamos a estar revisando todas las citas, pero el acto de medir indica la presencia de Dios. Esto significa que la promesa de la presencia escatológica inicia al establecerse la iglesia. La medición, por lo tanto, tiene un significado similar al sellado en el capítulo 7, 3 al 8. Acuérdense que era también para proteger a los creyentes de los juicios o de lo que sucede, sí, de los juicios de los 7 sellos, especialmente de los primeros 6 que se presentaron antes del capítulo 7. El templo. Como ya dije, la base de este texto no es el segundo templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo, como también lo presentó Jorge al inicio, sino la visión del templo en Ezequiel 40 al 48. Si se leyera el templo, el altar y la ciudad de manera literal, es decir, esto es el templo y el altar y que están en la ciudad santa, Juan distinguiría entre judíos creyentes que están en el santuario y la nación de los judíos no creyentes que están en el patio exterior. Esta distinción no la hace en ningún otro lugar en el Apocalipsis, por lo tanto es improbable que sea correcto. La naturaleza simbólica de estas palabras se puede observar en la implausibilidad de medir a personas con una vara de medir. No puede ser una alusión a una posible reactivación tampoco del sistema de sacrificios en el sentido de esto de la idea del tercer templo. En el templo, pues, según Hebreos 10, 1 al 12, especialmente Hebreos 12, 10, 12, el sacrificio de Jesús fue realizado una sola vez y para siempre. La barrera que separaba el atrio de los gentiles del patio interno, más todavía, lo describe Pablo, fue eliminada mediante el sacrificio expiatorio de Jesús. Eso dice en Efesios 2:14. Eso sí, me parece importante tener en cuenta, si les voy a leerlo rápidamente, se lo encuentro rápidamente. Efesios 2:14. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es a esta pared separadora del atrio de los gentiles y de los atrio de los judíos al que se refiere. El uso del término templo en la comunidad de Qumran era la siguiente, por cierto. La comunidad se veía a sí misma como el verdadero templo espiritual. Eso está, bueno, aquí tengo una cita. Este templo, dice, no podrá ser destruido y será testigo de la verdad hasta el juicio y traerá castigo a los impíos y se decretará el juicio. Esa era también la imaginación o el pensamiento del templo en la comunidad de Qumran, que era casi bueno, temporalmente simultánea al tiempo de Jesús. También fueron eliminados, murieron todos cuando llegaron los romanos y pusieron la Pax Romana, es decir, muertos todos, se murió toda la raza. Templo de Dios. Aquí dice, mire el templo de Dios. En el Antiguo Testamento, el templo de Dios es el lugar en el que la presencia de Dios se encuentra en la tierra. En la presentación de Jorge estuvo brevemente
una imagen, creo que la primera imagen que tenías es la del santuario, del desierto. Precisamente, en Ezequiel 40:48, Dios promete que restablecerá su presencia para siempre. Y no es solamente una interpretación del templo de Ezequiel, también es el cumplimiento real y verdadero en un nivel espiritual, el cual será consumado física y espiritualmente en la nueva creación. Ahora, ese es el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Claro, en el Nuevo Testamento, si vamos a una concordancia y buscamos la palabra templo, en el Nuevo Testamento aparecerá una lista así. Oh, pero si vamos y refinamos un poco la búsqueda, y ahí está la ventaja de utilizar una buena concordancia, si refinamos la búsqueda al término templo de Dios, eso se va a reducir drásticamente. Vamos a encontrar unas 9 citas en el que el templo de Dios ya no se refiere al edificio. El templo de Dios en el Nuevo Testamento, con dos excepciones, se refiere al cuerpo de Cristo, a la iglesia. La una excepción es en el proceso que se le hizo a Jesús, y uno de los que presentaron una falsa acusación dijo que él destruiría el templo de Dios y a los 3 días lo reconstruiría. Allí está una de las excepciones. La segunda está en el último versículo de este capítulo. Ahí está también el templo de Dios, pero lo define: el templo de Dios que está en el cielo fue abierto. Así que es otra característica, pero el término templo de Dios solo, naos tuteu, es el término griego, eso solamente aparece en relación a la iglesia, a los creyentes. El altar, el lugar de sacrificio, está estrechamente ligado al altar que vimos hace un par de semanas en el capítulo 6, 9 y 10, que es el quinto sello. Los que se encuentran junto al altar no solo adoran, sino que son a la vez sacerdotes que se presentan a sí mismos como sacrificio vivo y santo. Hace también 1 Pedro 2:5, donde los creyentes somos precisamente eso. Y en Apocalipsis 1:6 y 5:10 hemos visto que los creyentes son llamados sacerdotes, en referencia y como base en Éxodo 19:6. Es decir, el altar va también incluyendo a los creyentes. Los que en él adoran, bueno, eso ya no es tan difícil. Es la comunidad de creyentes. El lugar de adoración es la tierra, tal como lo vemos en el contexto del capítulo. El contexto de este capítulo, si lo leemos, juega todo rol en la tierra, no en el cielo. Los que están, los partícipes, y ya vamos a ver quiénes están participando en esto, se encuentran en la tierra. Vamos a ver un poco en cuanto a los 42 meses, que ya tuvimos esta introducción con Jorge, y de hecho es un número simbólico, sí. La referencia es a Daniel 7:25, 9:27, 12:7 y versículo 11 y 12 del capítulo 7. Bien, lo presentó Jorge. Representa una interpretación escatológica y tipológica del ministerio de Elías y del éxodo de Israel por el desierto, 42, en este caso, años de castigo. Elías también, el ministerio de Elías fue de 3 años y medio, y vemos ya mismo la relación, el nexo con el ministerio de Elías y con el de Moisés. Ya vamos a ver eso. El enfoque de la tribulación de Daniel está en el ataque al templo, 1:27 y 12:11, o sea, capítulo 1:27 y el 12:11 del libro de Daniel. El cumplimiento de la abominación desoladora en el templo ocurrió durante la opresión de Antíoco Epífanes entre el año 167 y el 164 antes de Cristo, como lo vemos
en los libros de Macabeo, en Josefo, guerras judías. Allí también se habla de 3 años y 6 meses. Acordémonos, Antíoco Epífanes, este, un rey griego, en el periodo griego, de Israel, ingresó al templo, realizó un sacrificio de un cerdo en el altar, entró al lugar santísimo, desacrándolo así, y eso es conocido, en estos textos como la abominación desoladora. En Mateo 24:15, Marcos 13:14 y Lucas 21:20 al 24, el cumplimiento de esta profecía se identifica con el asedio a Jerusalén por parte de los romanos, que duró también 3 años y medio. Por el paralelismo, de 11, o en este caso ya Apocalipsis 11:1 al 2, con 12:6 y 14, donde también se habla acerca de estos 1260 días, alude a un ataque a la comunidad de fe, a los creyentes, durante la era de la iglesia, que está protegida contra el ataque del dragón durante 3 años y medio, refugiándose en el lugar que estaba preparado por Dios. Por este paralelismo, incluyendo también lo que dice Apocalipsis 13:5 al 6, lo leo para tener el contexto. Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Ahí tenemos lo mismo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Em, por este paralelismo, precisamente, podemos afirmar que Apocalipsis 1 al 2, el templo que se menciona allí, y todo lo que está alrededor del templo, con el patio, que sería el patio de los gentiles, eh, no es un edificio literal, no es el templo literal que fue destruido en el año 70, sino es la comunidad de creyentes que está sufriendo persecución, pero que está protegida por Dios. Apocalipsis 12:5 leo: y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Bueno, aquí está claro, aquel que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Saludos de parte del Salmo 2, ya saben, el Señor. Pues, este texto muestra que el periodo de 3 años y medio empezó con la resurrección de Cristo y se consumará con su segunda venida. Hollar a la ciudad, en este caso, equivale a la muerte y a la resurrección de Cristo. Por lo tanto, me salto dos, tres, detalles, más, simplemente por el tiempo. Por lo tanto, las descripciones del templo, del altar, de los adoradores, de la corte exterior y de la ciudad santa subrayan aspectos diferentes pero complementarios de los creyentes. La identificación de estos con la comunidad cristiana coincide además con identificaciones previas de la iglesia que vimos ya semanas anteriores en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el 3, en el capítulo 5 y en el capítulo 7, especialmente en el 3:12, que tengo aquí anotado que debo leerles. Al vencedor le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre no hay. Vamos con el versículo 3. Y otorgaré autoridad a mis dos testigos. Ahora se pone interesante la cosa. Y otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de silicio. La medición del versículo 1 y 2 se explica en los versículos 3 al 6. La presencia de Dios en su comunidad del fin de los tiempos como su santuario, la ciudad santa, asegura la efectividad de sus testigos proféticos, como lo vemos también en el capítulo 1, 2 y 3 y el 6 del Apocalipsis.
Son profetas como los grandes profetas del Antiguo Testamento, cuyo ministerio sirve aquí como modelo, pero me estoy adelantando. Son testigos de Jesús. Lo vemos también en el 12, versículo 11. Dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. No amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Es decir, a los que son perseguidos. También el versículo 17 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea, son testigos. Dios permitirá que su pueblo será dado a los gentiles para sufrir bajo su ley. También les dará fuerzas para preservar en la fe. Tienen en sí el mismo llamado como Juan en el Apocalipsis 10, versículo 11. Y me dijeron, dice aquí, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Bueno, testigo, acordémonos ya Jorge al inicio, en uno de los primeros capítulos que vimos, nos presentó que el término testigo es el griego martys, o el testimonio, martiría, martiría, ¿ya? O el verbo martireo, martiroyo. Él en el tiempo del Apocalipsis todavía no se tenía la idea, la noción, la traducción, digamos, de martis con lo que nosotros conocemos como mártir, sino la traducción o la idea de esto era testigo. Representan a la comunidad de fe, cuya función principal es ser testigo profético. Los dos testigos son personificados, es decir, hablan y realizan acciones, por lo que no pueden ser como también hay personas que enseñan que los dos testigos son la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. No, son identificados como dos personas. Moisés y Elías sirven aquí como modelo. Los creyentes todos, o sea, cuentan con los mantos de los dos profetas. Es decir, los testigos aquí cuentan o funcionan, o su ministerio se adapta o ha sido formado según el ministerio de Moisés y Elías. Ahora, ¿quiénes son estos testigos? Pregunta que ha movido a centenares de comentaristas, de miles y miles de creyentes y muchos más. En primer lugar, son llamados candelaros o candeleros. Acuérdense, yo les voy a dar también siempre un versículo que va en los primeros capítulos del libro del Apocalipsis. En este caso, dice aquí, estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor de la tierra, el versículo 4. Eso se repite en el capítulo 1, versículo 20. La bestia del versículo 7 se basa en Daniel 7:21, donde el reino maligno, en ese tiempo, anunciado por Daniel, no persigue a un individuo, sino a un grupo de creyentes, en este caso, Israel, los justos de Israel. En el versículo 9 al 13, el mundo entero verá su derrota y resurrección. Los dos testigos profetizarán durante 3 años y medio, el mismo tiempo de opresión, como lo vemos en el 11, versículo 2, 12, 6 y 14, ya lo leímos, y en el 13, 6, que también lo leímos. El énfasis se encuentra en la opresión que sufre la comunidad del pacto. En otros textos del Apocalipsis se hace referencia a la comunidad de creyentes como fuente del testimonio de Jesús. Capítulo 6, 9, 12, 11. 12 no está cerca. 12, 11, bueno, ya lo dijimos, por
Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando a sufrir la muerte. 19:10 y 24. Los dos, estos dos son vistos como unidad, son prácticamente, se los podría describir como mellizos, hacen todo juntos y en paralelo. Los dos reciben la autoridad. Los dos se presentan y castigan, declaran palabra, castigan a aquellos que quieren atacarlos durante 3 años y medio. Terminado ese periodo, la bestia puede matar y directamente no mata a uno y deja vivir al otro para hacerle más daño, sino mata a los dos. Los dos quedan echados en la ciudad, en las calles de la ciudad. Los dos resucitan, los dos son reivindicados, o sea, llamados al cielo al final de toda esta sección. Ahora, ¿qué hay con eso de dos testigos? ¿Por qué dos? Bueno, porque tenemos ahí el modelo de Moisés y Elías y necesitamos dos. Y tenemos aquí dos olivos y dos candeleros. Bueno, ah, tenemos que interpretar, por supuesto, estas imágenes. Pero ¿por qué dos? ¿Por qué dos testigos? Según el Antiguo Testamento, requieren por lo menos dos testigos para juzgar una transgresión de la ley. Números 35:30 y Deuteronomio 17:6 y 19:15. Esta idea continúa en el Nuevo Testamento, en Mateo 18, 16, creo que aquí, Lucas 10:1 al 24, Juan 8:17, entre otros. Recuerden cuando Jesús mandó a los discípulos de dos en dos, es con esa mentalidad de que sean dos testigos que den un testimonio veraz. Versículo 4. Los testigos vestidos de silicio como señal de luto o de duelo por los juicios inauguran el juicio. El contenido de su testimonio es el veredicto de culpabilidad contra los que rechazan el testimonio. El término están delante del Señor de la tierra. Dios está con los creyentes. Los guía y los llena. Nadie puede separarlos de su relación con Él. ¿Cuál es la fuente de estos dos? Vemos en el versículo 4, en las referencias bíblicas, en el margen, aún no se necesita una Biblia de este formato, una Biblia de estudio. También en una Biblia sencilla, una Reina Valera que tengo también aquí en la casa, muy sencilla, aparece la cita de Zacarías 4:14. Y esa la vamos a ver ahora. Zacarías. Zacarías 4 está después de Zacarías 3 y antes de Zacarías 5. Y eso está eh, después de Ageo. Es uno de los profetas menores. Pero les leo 4:14. Entonces él dijo, estos son los dos ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Y si abrimos un poco la imagen, el capítulo aquí, el capítulo 4 está titulado con Visión del candelabro y los olivos. Así que allí vemos de dónde sale esto. Juan habló acerca de establecer y preservar el tiempo verdadero en 11:1 y 2. Y ahora recurre a Zacarías 4:14 como clímax de esta sección. El contexto mayor de Zacarías 4 muestra la riqueza de la conexión con el presente contexto. Zacarías 1:16 al 17 y 2:1 al 5. En estos textos, un ángel mide a Jerusalén para dar a entender que será restablecido, de manera que se podrá construir la casa del Señor y Dios estará en medio de ella. Pues esa es la gran esperanza de Zacarías, es el mensaje de Zacarías, al menos hasta el capítulo 9.
Satanás, además, junto con los poderes del mundo, se opone al restablecimiento del Templo de Jerusalén, 3:1 al 2 y 4:7. Al igual que la bestia se opone a los testigos, 11, capítulo, versículo 5 al versículo 10. Versículo 5, les leo brevemente, dice, y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Retrata a los que rechazan el mensaje de los testigos y los oprimen, o tratan de oprimir. Es base del juicio futuro, como lo veremos en el versículo 13. El juicio sobre los enemigos es de manera simbólica. Cristo mismo en el Nuevo Testamento juzga a sus enemigos, capítulo 1, 16, 2, 12 y 16 y capítulo 19, 5 al 21. El castigo, la segunda parte del versículo 5, es conforme al Antiguo Testamento, Deuteronomio 19, 18. Este esquema se repite en Apocalipsis 16, 6, 13, 10 y 18, 5 al 7. Bueno, vamos a ver. Voy a leerles rápidamente Deuteronomio 19, 18 para entenderlo, porque si no, no se entiende. 6, 7, 19, 18 dice. Los jueces investigarán minuciosamente y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal del medio de ti. Es decir, el así llamado Justa Leonis, o así se le llama. Ah, el castigo, entonces, de aquellos que les quieren hacer mal a los testigos y de los que quieren hacer mal a los testigos, será revertido, será hecho de la misma manera a aquellos que les quieren atacar. Versículo 6. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante días en que ellos profeticen, y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. El efecto del anuncio profético del juicio por parte de los testigos se realiza durante el período de su testimonio. No todos mueren por persecución, pero sí hay sufrimiento. Con su testimonio producen un castigo espiritual. Tienen la autoridad, en griego exousia, y esa palabra aparece dos veces en este versículo. Tienen la autoridad profética al ejecutar estos castigos. Esta autoridad es representada con la autoridad con la que Elías y Moisés realizaron sus tareas proféticas contra los oponentes, pero va más allá. Por eso subrayé al leer el texto, dice, para herir la tierra con toda suerte de plagas, bueno, eso conocemos de Moisés, todas las veces que quieran, es decir, que consideren necesario. Eso va más allá de lo que era Moisés, porque Moisés actuaba por orden divina. Hacer todo esto, las 10 plagas. No hubo una onceava, aunque sí hay 11 plagas. La onceava son siempre las interrupciones que hay en YouTube por publicidad. Sí, um, son el cumplimiento de las expectativas judías, según se ve en Marcos 9, 4 al 7, y del Antiguo Testamento de que los profetas Moisés y Elías regresarían antes del fin de la historia para restaurar a Israel y para juzgar a los impíos. Recuerden, en el judaísmo hay esa esperanza, basada también en Malaquías, en el profeta Malaquías, prácticamente el último, no, el último versículo del Antiguo Testamento donde dice que antes de que sea el fin, vendrá Elías. Ah, otro ejemplo, en este mismo modelo, que hay dos personas que vienen, ah, que vienen también como testigos, son
los apóstoles Pedro y Pablo. Los dos son descritos en Gálatas 2, 7 al 9 como testigos para los judíos y gentiles. Y característica también de los dos, ambos murieron en Roma. El fuego de la boca de los testigos, ¿qué tiene eso? ¿Qué hay con eso? Con el fuego de la boca de los testigos. ¿Serán medio dragones que lanzaban fuego y consumían a los que estaban pues queriendo hacerles daño? No. Aquí el texto, Juan recurre a un texto del judaísmo del periodo del Segundo Templo, el libro de Sirac, Siracides. En el capítulo 48:1 dice, y el profeta Elías se levantó como fuego y su palabra quemó como una lámpara. Así como el ministerio de Elías finaliza con la falta de arrepentimiento de Israel y la no separación de sus pecados, Sirac 48:5, así también finaliza el ministerio de estos dos testigos después de este periodo. Hay quizás puede ayudarnos también alguna relación del ministerio de los dos testigos con las plagas de las trompetas. Justo terminamos con estas trompetas y todavía falta la séptima. Ambos son mencionados como plaga, o sea, los testigos y las trompetas. Eso es 8:12, 9:20 y el 11:6. Ambos están dirigidos contra los que moran en la tierra, 8:13 y 11:10. Eso están aquí los versículos, se los dejo y ustedes lo revisan en casa. Son entidades que tienen la autoridad para juzgar. 9:3, versículo 10 y 19, en comparación con el versículo 11, el versículo 6 del capítulo 11. Cuarto, las plagas incluyen condiciones de hambruna. 8 al 9, o las langostas, 9, 7 al 10, y el versículo 6 al inicio. Tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Y las aguas que se convierten en sangre. Ambos llevaron a hambrunas tanto en Egipto como en Israel. Ambos matan. 9:15, versículo 9, capítulo 9, versículo 15, 18 y 20. Y 11:5. Hacen daño. Tienen fuego que procede de su boca. El agua se convierte en sangre en ambos casos, 8:8 y 11:6. Producen efectos en y del cielo en 8:10, 9:1 y 11:6 también. Y finalmente, las plagas tienen el efecto de atormentar las mentes de los no creyentes, recordándoles su situación espiritual, sin esperanza, que resulta en formas de depresión, como lo vemos en 11:10 en relación al 9:5 al 6. Por lo tanto, la naturaleza de los efectos de las trompetas, de los juicios de las trompetas y del mensaje desesperanzador de los testigos, en el sentido de que no dicen lo que los otros quieren escuchar, es el mismo. Esta es la primera respuesta, y ojo, eso es para subrayar, esta es la primera respuesta explícita a la oración de los santos por vindicación y retribución contra sus perseguidores, como lo vimos aquí en el quinto sello, 6, 9 al 11, y también durante el séptimo sello, capítulo 8, versículo 3 al 5. También en el 9, versículo 13, tenemos la misma situación. La victoria de los que persiguen a la iglesia visible al final del tiempo de los testigos. La frase, cuando hayan terminado de dar su testimonio, en el versículo 7, muestra que sí, lo que sigue ocurrirá al final de la historia. La iglesia habrá completado su rol de dar testimonio de Cristo ante el mundo y parecerá haber sido vencida. Lo vemos también en Mateo 24, 9 al 22.
Esto sucederá inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo y la vindicación final de los santos, como lo vemos en el versículo 11 y 12 en este capítulo. La resurrección de los testigos, esto es también un tanto muy interesante. La resurrección de los testigos, es decir, su derrota en los ojos del mundo, versículo 10, 7 a 10, llevará a la derrota final del mundo. Este juicio consumado de los que persiguen a la iglesia es la respuesta completa y total a la petición de los santos, como vimos en 6, 9 al 11. El texto, las palabras que se utilizan aquí en la resurrección, dice que, a ver, esto es nuevo, ¿cómo son? Um, que entró en ellos el espíritu, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie. Juan aquí utiliza las mismas palabras, exactamente las mismas palabras que constan en el libro de Ezequiel, en el texto del Valle de los Huesos Secos, donde también dice que en esos huesos entró el Espíritu de Dios, o vino a ellos el Espíritu de Dios y se pusieron en pie. Es decir, vemos en ese texto la restitución del pueblo de Israel que estaba en el exilio y que se consideraban prácticamente muertos y derrotados. Aquí también tenemos la situación de los testigos, que es la iglesia viviente, que es considerada muerta y derrotada, y ahora viene el Espíritu de Dios y la revive, ah, y pues respectivamente vemos el final cuando Dios los llama al cielo. La bestia. Tenemos ahí la referencia a Daniel 7:21 y 11:7. La bestia hará guerra contra los santos y los vencerá. Punto. Los testigos son estos santos. También en Apocalipsis 28, 10 y 19, 19 se ve lo mismo. La idea de trasfondo es el espíritu de la bestia ha estado detrás de los que perseguían a la iglesia, es decir, el imperio romano, y ahora se presenta abiertamente para derrotar a la iglesia. El mismo pensamiento consta también en la primera carta de Juan 2:18 y 4:3, donde habla también de eso. La bestia hará guerra contra los santos durante 42 meses. Ya vimos eso en el versículo 2. Les he hecho aquí una lista, una comparación de la bestia de Satanás que se levanta del abismo. Se levanta 3 veces del abismo. Apocalipsis 11:7. Cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. En el Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que viste era y no es, y está por subir del abismo e irá a la destrucción. Y el Apocalipsis 20:8 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos la figura de la bestia que se levanta del abismo. Y todos los comentaristas coinciden, la bestia aquí, o la bestia, en el próximo capítulo, en el siguiente, en el 13, y otros también es el Imperio Romano, que persigue a los creyentes. Versículo 8, ya estamos por terminar. Los cuerpos de los testigos echados en las calles de la gran ciudad. La iglesia ha sido derrotada en su rol de testigo. El hecho que no entierren los cuerpos, sino que estén a la intemperie, era una manera de respeto. Eso se encuentra a lo largo y ancho del Antiguo Testamento, 1 Samuel, 2 Reyes, Isaías, Jeremías, también en libros del periodo intertestamentario como Tobías, Salmos de Salomón, los oráculos sibilinos, el libro de los jubileos, en lo del historiador Josefo,
y en Filón de Alejandría, que es un filósofo judío. En el Apocalipsis, la gran ciudad en la que los cuerpos están abandonados, es decir, la gran ciudad en la que los cuerpos están abandonados, es Babilonia, no Jerusalén. Vemos esta referencia en el capítulo 14, 8, 16, 19, 17, 18, 18, 10 al 16 y 18, 20 al 21. Esta ciudad es, este versículo 8, dice, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Sodoma y Egipto, según la sabiduría de Salomón 19, 14 al 17, Sodoma es la epítome de la corrupción y de pecado y será destruida en juicio, como lo vemos también en Isaías 1, 9 al 15 y Jeremías 23, 14 al 15. Egipto, según Joel 3:19, persigue a los creyentes. Ahí tenemos la combinación de estos dos elementos, Sodoma y Egipto. Simbólicamente, la ciudad no puede ser ubicada en la tierra o en un área geográfica porque es el reino del mal. No es un lugar fijo, sino que es el reino del mal donde está la bestia, donde está el sistema que es contra Dios. Jerusalén es sinónimo de naciones no creyentes que incluso mató a Jesús. La característica común aquí no es la opresión, como dije antes, sino en este caso la persecución. Es lo mismo. En el tiempo de Juan se hacía referencia a Roma como la gran ciudad, debido a que era el centro del imperio romano. Versículo 10 dice, y los que moran en la tierra se regocijarán por ello. Los que moran en la tierra significan los no creyentes que sufren un juicio divino debido a que persiguen al pueblo de Dios. Vemos esta formulación también en tres otros textos en el Apocalipsis, en el 3:10, 6:10 y 8:13. Es decir, es un término conocido en el Apocalipsis. En el versículo 11 al 13, Dios trae la victoria de su pueblo, restaurándolo y ejecutando el juicio final de los opresores. Similar, aquí viene lo de a la visión del valle de los huesos secos. Es la restauración de Israel de su cautiverio y aquí la restauración de la iglesia de su pseudo derrota. Juan utiliza las palabras de Ezequiel para la iglesia restaurada porque ve a sus integrantes de su peregrinaje terrenal en relación a su cautiverio y sufrimiento. Es decir, Dios sigue estando en control de la situación, aun que los miembros de la iglesia haya sido derrotada en su rol de testigo y tenga la sensación de no poder hacer nada. Dios sigue estando en control de la situación. La gran voz, 11:12. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en la nube y sus enemigos los vieron. Hay aquí un paralelismo con el capítulo 4, versículo 1 al 2, que dice, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído, es decir, la de Jesús, en el capítulo 1, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Tenemos ahí la voz que dice, sube. Um, Estos y subieron al cielo en la nube. La nube en el Antiguo Testamento indica la presencia de Dios en un juicio o en el llamamiento de sus siervos. Vimos eso en el primer libro de Reyes, el capítulo 2, versículo 1, en el caso de Elías, y en Hechos 1, 9 al 11, en el caso de Jesús. Es decir, aquí tenemos la reivindicación de los creyentes. Y finalmente tenemos aquí el gran terremoto. Con eso termino. Se utiliza en Ezequiel 38:19, se usa en el juicio final de Gog, en Ezequiel.
al final de la historia, cuando Gog intenta exterminar al Israel restaurado. Si se lee con detalle el capítulo 38, Israel está restaurado, Israel está en un estado de paz, y allí es cuando Gog quiere aprovecharse. Es decir, no puede ser en este tiempo algún tipo de guerra con Gog, porque de Gog, por tantos que lo afirman, porque Israel no está en paz, precisamente está en guerra. Si se aplicara literalmente el de Ezequiel 38, la batalla de Gog, a algún tipo de tiempo actual, Israel debería estar en una situación restaurada y de paz. Al parecer era una interpretación normal del Ezequiel 38 debido a que Juan utiliza este texto también en Apocalipsis 19, 17 y 28, 9. Bueno, creo que antes de que todos se queden dormidos, paramos aquí. Queda todavía la séptima trompeta, que es, bueno, a resumidas cuentas, una nueva ronda de adoración en el cielo, que es como hemos visto ya en los otros dos ciclos de juicios, lo que le precede al juicio. Siempre ha sido una fase de adoración en el capítulo 5, por ejemplo, antes de que en el capítulo 6 empezase el juicio de los jinetes, o en el capítulo 8, 1 al 5, 1 al 6, una fase de adoración antes de que empiece el juicio de las trompetas. Y así también aquí, en la séptima trompeta hay la adoración antes de que empiece el, a ponerse la cosa difícil con los juicios de las copas. Solo quiero hacer mención nuevamente al versículo 19, el último texto de este versículo, de este capítulo, donde vemos también un elemento estructurante que dice al final, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Ese elemento, esta combinación, la vemos en el 8:5, ¿ya? Que es el final de los sellos, y en el 16, aquí en el 11 es el final de las trompetas, y al final de las copas, en el 16-18, nos encontramos nuevamente con la formulación, en este caso, una formulación aún mayor, que dice, um, entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso terremoto. Y más adelante también dice que 21 enormes granizos como de un talento cada uno cayeron sobre los hombres. Así tenemos también la estructuración de los juicios. Ok. Eso es lo que quería traerles hoy. Jorge.